Muy buenas tardes. Les saluda la ingeniera Talía Rivera de la compañía Bayer de la zona de La Libertad. El día de hoy, junto con el ingeniero Williams Mozo, RTC de La Libertad, Ancash y parte de Cajamarca. Ya todos ustedes lo conocen y pues él tiene una amplia experiencia en el cultivo de papa y por ahí vamos nosotros también aprendiendo, vamos siempre innovando en este cultivo tan importante en nuestra región. Y pues estamos muy contentos porque ya estamos iniciando la campaña, sin embargo estamos pues preparándonos para cuando llueva ya arrancar con fuerza. Estamos esperando que la condición climática cambie para que los cultivos empiecen a brotar, empiecen a desarrollarse y nada mejor que estar preparados desde este momento, conociendo los problemas que vamos a ir combatiendo y para ello estamos el día de hoy conectados con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues hagan sus preguntas, pueden dar sus opiniones también. En todo el país el cultivo de papa es muy desarrollado y pues quiero hacerles la pregunta, ¿no? ¿Estamos todos preparados para controlar alternaria en papa? ¿Conocemos a este patógeno, a esta enfermedad que en nuestra zona hay lugares donde es más agresiva que en otros porque las condiciones climáticas son muy favorables? Y pues vamos a conocer a este enemigo que tenemos que luchar en esta campaña. Bien. La alternaria es un patógeno, pues, que es considerado un hongo, un patógeno que siempre va a permanecer en los rastrojos de la cosecha. Va a estar ahí presente en algunos tubérculos que pueden quedar de la campaña anterior, en las hojas, en los tallos, incluso en el suelo. Puede permanecer hasta un año ahí albergándose en el suelo y luego cuando ya se generan las condiciones climáticas, las conidias y ya empiezan a infectar los tubérculos o especialmente el primer tercio inferior de la planta, es decir, las hojas que están cercanas al suelo. Entonces, alternaria se ve favorecida por finas lluvias, por la presencia de humedad, en otras palabras, y temperaturas altas, aproximadamente de 25 grados. Déjenme decirles que en nuestra zona de La Libertad, en la Sierra Liberteña que le llamamos nosotros, tenemos en este momento esas condiciones. Alternación de clima, tanto presencia de finas lluvias como de días calurosos, y eso es muy, muy favorecida para alternaria. Entonces, este patógeno se encuentra en el suelo y empieza a diseminarse a través de sus conidias en las hojas basales de la planta, ¿no? En la primer tercio. Puede iniciar desde que la planta está germinando o puede presentarse cuando ya esta planta se está formando, se está conformando, ya se está volviendo, en otras palabras, para que ustedes me entiendan, se está volviendo coposa, como le decimos, ¿no? Se está cerrando el campo, porque forma un microclima en la base interior de la planta y ahí empieza. Entonces, alternaria no solamente ataca las hojas, alternaria también infecta al tallo de la planta y también puede ir hacia el tubérculo, haciendo que pierda totalmente su calidad para el consumo, porque altera los almidones y pues daña a este tubérculo que en algún momento nosotros queremos vender, ¿verdad? Entonces, esta alternaria empieza a infectar, ¿no? Su austorio, su opresorio, como le llamamos internamente en la hoja y empieza a formar lesiones. Son manchitas de color café, unas manchas concéntricas, especialmente se forma un halo clorótico que lo pueden reconocer algunos de las sierras, de la Sierra Central, ¿no? Le dicen como el ojo de pollo, ¿no? Acá nosotros los escuchamos a los agricultores que dicen la chilindrina o la peste amarilla, ¿no? Entonces, alternaria se diferencia
de la rancha porque sus manchas son mucho más pequeñas, ya lo vamos a ver más adelante, y pues siempre empieza desde las hojas inferiores de la planta. En cambio, rancha pues empieza desde la parte superior o en el tercio medio de la planta. Entonces, ahí ustedes en pantalla están viendo el ciclo biológico de Alternaria, ¿no? Y es importantísimo reconocer que si nosotros pues tenemos rastrojos de la campaña anterior, estamos seguros que vamos a tener Alternaria. Si no utilizamos una semilla de buena calidad, también vamos a tener Alternaria. Entonces hay que tener en cuenta que las condiciones climáticas que nosotros tenemos son favorables para este patógeno. Como les decía, en unos valles más que en otros, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos a que existen patógenos invisibles que pueden dañar las células de nuestro cultivo de papa, especialmente las hojas que son tan importantes. Entonces, ¿cómo podemos ir caracterizando Alternaria? Empieza, como les comentaba, en las hojas inferiores cercanos al suelo. Son manchas circulares con un halo de color amarillo, de color marrón claro, ¿no? La mancha en sí es de color café y pues ellas no sobrepasan las nervaduras de la hoja. Son más pequeñas que la rancha, que Phytophthora, entonces hay que diferenciarlas muy bien. Hay que tener en cuenta que Alternaria siempre necesita pues de condiciones que tengan una hoja vital, que tengan una célula vegetal viva. Entonces, ahí nos encontramos siempre a Alternaria, ¿no? Es importante también que los anillos concéntricos que les estoy comentando no sobrepasan el 0.5 a 2 centímetros, son pequeños, ¿vale? Entonces, miren acá, empiezan con estas pequeñas manchas. Ustedes quizás pueden decir, ¿causó fitotoxicidad el producto que apliqué anteriormente? No, tenemos que reconocer que Alternaria es una mancha de color café oscura. Sin embargo, tiene un halo de color más claro, amarillento o, como les digo, de marrón claro. Entonces, es reconocible poder decir que es Alternaria. Alternaria también tiene las manchas en las hojas salteadas, no hace una sola mancha y avanza esa mancha. Son manchas dispersas en las hojas, de forma que nosotros no podemos decir que es fitotoxicidad, tampoco rancha. Ahí ustedes en pantalla están viendo la foto para que lo puedan diferenciar y siempre hay que ir revisando el cambio. No esperar que Alternaria pues mantenga su ciclo y tenga varias manchas en la hoja para recién aplicar. Entonces, miren ahí las manchas tan interesantes que puede hacer Alternaria, ¿vale? Son manchas dispersas en las hojas. Recuerden que no sobrepasa las nervaduras que esta tiene. Finalmente, pues, se van deteriorando las hojas, empieza a avanzar tremendamente y cuando nosotros tenemos humedad, lluvias, tenemos un clima lluvioso, estas hojas sí se convierten en amarillas en su totalidad. Sin embargo, pues podemos decir que permanecen adheridas al tallo, permanecen adheridas a la planta, no se caen, porque se quedan amarillando a la planta tanto de que hasta la cosecha ustedes la pueden tener el inóculo de Alternaria en la hoja. Cuando los climas son cálidos, cuando hay bastante sol, Alternaria empieza a deshidratarse el tejido de la hoja y cuando ustedes lo tocan parece que sonara una galleta. Entonces, eso se puede caer al suelo y ahí va a quedar el inóculo. De las dos maneras, ustedes tienen que sí o sí empezar a hacer una aplicación contra Alternaria, pues es importante que no dejemos el inóculo en campo. Entonces, empieza, como les digo, con unas manchas de color café y empieza a amarillarse toda la planta, a tal punto de que, pues, no tenemos ya una frondosidad en la planta, lo que hace la capacidad fotosintética para generar energía.
¿no? Yo les explicaba a los amigos de la sierra que las hojas son tan importantes como las raíces, porque pues ahí son el almacén energético que la planta misma procesa para el propósito de hacer crecer los tubérculos en la base inferior. Si no tenemos hojas saludables, no tenemos hojas verdes, en otras palabras, los tubérculos se van a quedar pequeños. Ningún foliar ni el fertilizante que le hayas puesto va a poder hacer crecer a estos tubérculos porque la parte superior, que es el follaje de la hoja, fue afectado por alternaria. Entonces ahí reconozcamos ese impacto económico que puede generar pues alternaria. Y en nuestro andar en la sierra nos encontramos con un agricultor que había sido devastado por alternaria. Entonces vamos a escuchar su experiencia. Soy Wilmer Vega y estoy acá para ver sobre de las plagas, de las campañas que nosotros sembramos, especialmente la alberja, la papa, que nos agarra la plaga. La alberja especialmente, la ceniza, el lorito que nos ataca, y la papa, la alternaria, de la papa, de la mancha de la hoja, ¿no? El año pasado así nos atacó la alternaria y no hemos sabido con qué combatirlo, ¿no? Muy bien, ahí el señor Vega nos consultaba, ¿no? ¿Qué puedo aplicar para limitar el impacto económico que genera alternaria en nuestro cultivo? Ellos, campañas anteriores, han tenido problemas de alternaria porque pues en su zona es exactamente Carabamba, es un día cálido y pues una tarde o una mañana lluviosa. Es por ello que existe esta alteración de incidencia y severidad de alternaria. Entonces ya le dimos la solución, pronto pues nos estará dando muy buenos resultados. Bien, no tenemos que confundirnos. Tenemos que ser claros, tenemos que posicionarnos en el problema que nos encontremos. Tanto la rancha como alternaria son hongos presentes en nuestra zona de Sierra Liberteña, ¿vale? Sin embargo, pues los productos que son utilizados para estas enfermedades son totalmente diferentes, ¿correcto? Entonces, tienes que reconocer el problema. Mira, en la parte izquierda estamos observando una rancha llamada Phytophthora, ¿verdad? Entonces, la rancha forma una mancha de color plomizo, negruzco, y genera una tipo pelucillas, una de color plomizo. Entonces, es característico de la rancha ser un poco más acuosa o más una mancha más húmeda, que alternaria es una mancha seca, es una mancha que cuando tú vas y lo tocas, esa parte necrosada de la hoja puede quedarse en tu mano porque se cae. En cambio, rancha es una mancha más acuosa. Para que se presente rancha necesitamos lluvia persistente. En cambio, para que se presente alternaria necesitamos calor y agua, ¿no? Calor y finas lluvias. Entonces, la rancha también podemos decir que va desarrollándose en una sola mancha y esa misma mancha puede llevar colonizando toda la hoja. A lo mismo también que cuando se ya infecta el tallo continúa necrosándose. No se generan esas manchas punteadas o salteadas en la hoja. Esas manchas que no son juntas, son dispersas. Entonces hay que saber entender que la rancha es un patógeno y alternaria es otro patógeno que se comporta muy distinto, y hay zonas donde hay mayor incidencia de alternaria y otras que son de mayor incidencia en rancha. En la próxima presentación vamos a conversar con todos ustedes sobre rancha. Entonces hay que entender primero lo que es alternaria para saber con qué controlar, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificar la incidencia y severidad de alternaria?
Nosotros podemos decir que es grado 0 cuando una hoja está totalmente sana, verde, como todos queremos verla. No hay ninguna mancha. Grado 2, cuando ya encontramos unas 3 manchas en las hojas. Grado 3, cuando encontramos más de 5 manchas en las hojas. Grado 4, cuando hay 8, 10 manchas en las hojas. Grado 5, cuando ya tú ni siquiera puedes contar ya las manchas en las hojas, ¿no? Grado 6 ya es el estado terminal. Está infectado más del 50% del tejido vegetal. Se dice que cuando nosotros estamos en grado 5, grado 4, tenemos un 40% de pérdidas económicas. Por ello que nosotros debemos hacer una aplicación de manera preventiva. Estás viendo ya una mancha por ahí, tienes que aplicar un producto preventivo, curativo, como que el día de hoy vamos a conversar. Entonces, para el caso de enfermedades, la mayoría de productos son preventivos, curativos. Preventivos porque necesitamos tener a la planta protegida. Es como que cuando tú vas a la lluvia, tienes que utilizar un paraguas o un poncho de agua con el propósito de que no te mojes. Cuando nosotros aplicamos un producto preventivo curativo, significa que el producto va a estar internamente protegiendo a la hoja para evitar que Alternaria infecte tu conidióforo, su tubo germinativo hacia el interior. Limitamos esa infección de Alternaria. Y si es que Alternaria ya se encontrara en interior de la hoja, el producto curativo va a tener que eliminar a ese patógeno que ya infectó la hoja. Entonces, es importante entender que mientras yo aplique en el estado inicial de la enfermedad, el producto aplicado va a durar mucho más tiempo y por ende yo voy a ahorrar y voy a cuidar mi bolsillo. Entonces, no permitas que Alternaria esté en grado 5 para recurrir a Bayer y decir, ¿qué aplico? No puedo más, no sé con qué más controlar Alternaria. Todo tiene su momento y ustedes tienen que estar muy atentos a lo que pasa en su campo. Uno de los métodos de control para combatir o limitar el inóculo de Alternaria es utilizar semillas de buena calidad. Cuando tú quieras sacar semilla de tu propio campo, tienes que identificar aquellas plantas que tienen mayor vitalidad, que están sumamente sanas, que no han sido infectadas por estos patógenos y de allí elegir la mejor semilla. Hacer una desinfección de esta semilla para luego hacer germinar o sembrar directamente. Esa es una estrategia. El paso número 1, calidad de tu semilla. Luego tenemos que evitar que aquella semilla que ya germinó, está creciendo, que ésta se estrese. Normalmente a veces el estrés es ocasionado por la saturación de productos o por algún desequilibrio fisiológico por el clima, ¿no? Mucha lluvia, las heladas o incluso mucho sol, mucha intensidad de radiación solar. Entonces, tenemos que evitar que las plantas se estresen, porque cuando ellas están débiles y estresadas, empieza a infectar mucho más rápido Alternaria. Además, también debemos ser conscientes de que el inóculo de la campaña anterior va a estar presente en campo. Es por ello que se recomienda hacer una rotación de cultivos. Si esta campaña sembré papa en este campo, la siguiente ya no la siembro alguna leguminosa, una alberja, una haba, un maíz en la sierra, ¿no? Entonces hay que hacer rotación de cultivos, porque si no, papa sobre papa sigue siendo susceptible para Alternaria. Cuando ya tú te encuentres, el segunda recomendación es cuando tú te encuentres ya cercano a la cosecha, debes cortar la parte superior, es decir, todo el follaje, hacer el corte, eliminar esa parte, llevarla hacia los costados, ¿no? Y eso debe hacerse mínimo 10 días antes de que tú saques al tubérculo del suelo. Otra estrategia es eliminar todos los rastrojos de la cosecha anterior. Entonces, muchos dicen que es favorable dejar los rastrojos, la materia seca en campo para que se vaya descomponiendo. Claro que es bueno.
pero se convierte en una amenaza cuando tú has tenido un histórico o un campo historial de alternaria. Entonces, si tú has tenido alternaria, has tenido rancha, ¿no? Es importante mejor retirar estos rastrojos, que la fuente de inóculo no se quede en ese campo para que esta campaña que viene sea pues devastador para tu cultivo. ¿Sí? Es importante también entender que la importancia de la post cosecha. Nosotros debemos siempre almacenar nuestros tubérculos en unas condiciones de clima menor a 10 grados, no superior a 10 grados de temperatura. Alternaria se reduciría a los tubérculos. Ahí nos harían daño porque también infectan los tubérculos, generándole unas pudriciones o moreteaduras que ya reducen totalmente su calidad post cosecha. Es importante que cicatrice la herida de la cosecha, y eso debemos hacerlo en un ambiente pues inocuo, no dejar mucho tiempo la cosecha en el campo también, porque ahí se podría infectar y al momento de la comercialización pues se reduce su calidad. Después de haber hecho un manejo integrado de alternaria, es importante reconocer la rotación, y esto es el control químico que Bayer les propone. Existen 3 productos para rotar. Luna Tranquility, que se usa 400 mililitros por cilindro, Nativo a 300 mililitros por hectárea o 150 gramos por cilindro, y Silvacur Combi 250 mililitros por cilindro. Estos productos son sumamente interesantes, funcionan como un buen programa de rotación, y ustedes pueden ver en la lámina que favorece en diferentes estadios fenológicos de la planta. Entonces hay que saber en qué momento aplicar también, ¿sí? Entonces yo les quiero presentar pues a Luna Tranquility, que en realidad es un producto muy interesante, el propio nombre lo dice. Luna Tranquility siempre va a ver favorecida la tranquilidad de la planta y la tranquilidad del agricultor. Entonces, está compuesto por fluopiram, un ingrediente activo bastante interesante desarrollado por Bayer, pues que inhibe pues la síntesis de succinato de deshidrogenasa. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso, ingeniera Thalía, no? Pues quiero decirles que este producto tiene pirimetanil más fluopiram, correcto. Entonces, Luna Tranquility pertenece a la lista del FRAC 9 y al FRAC 7. ¿Eso qué significa? Que va a atacar en diferentes partes al patógeno, ¿sí? Eso evita la resistencia o tolerancia, eso evita que el patógeno pues tenga mayor susceptibilidad a los productos, ¿no? Aplicados. Entonces, cuando yo tengo una fuente de inóculo de alternaria, lo que quiero es un producto que me erradique esa fuente de inóculo, ¿verdad? Y eso lo vamos a lograr con el pirimetanil. A base de este producto, lo que hace es evitar que infecte el conidióforo, o podemos decir el austorio, ¿no? La parte que infecta en la hoja. Entonces, con el pirimetanil evitamos que el desarrollo del hongo. Y con el fluopiram, pues vamos a tener un modo de acción evitando la germinación del tubo, evitando que se colonice la infección, colonice el hongo internamente en la hoja, y por otro lado, evitamos la esporulación. En otras palabras, este producto actúa como preventivo curativo, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración que Luna Tranquility me va a favorecer en un aspecto que yo ya tenga la enfermedad. Puedo iniciar mis aplicaciones de alternaria con Luna Tranquility. Sí, ¿y cómo trabaja este producto? Recuerden que todos los organismos, nosotros las personas, los animales, incluso los microorganismos tan pequeños, tan invisibles como alternaria, tienen una síntesis de energía para hacer una vida, de desarrollarse, de alimentarse. Entonces, cuando alternaria se encuentra en nuestra planta, lo que hace es asimilar los aminoácidos de la planta
asimilar y empieza a procesar su energía. Pero nosotros somos más inteligentes que Alternaria, somos más listos que este patógeno. Entonces, cuando aplicamos, pues, Luna, a base de Flupiram, Luna Tranquility inhibe el proceso de energía. En otras palabras, debilita al patógeno, evita que éste se alimente, siga desarrollándose o siga colonizando, en otras palabras, siga formando nuevas manchas en las hojas, ¿correcto? Y Flupiram es muy importante reconocer que es único de modo de acción en el mercado. Así es que tienen ahí un producto común para un programa de rotación. Entonces, lo vamos a dejar sin energía al patógeno. Alternaria se va a ir debilitando si nosotros aplicamos Luna Tranquility. Pero ¿cómo se comporta este producto cuando es aplicado a la planta? Recuerden que tenemos tronco, tenemos tallos, tenemos hojas, ¿verdad? Entonces, cuando Luna es aplicado al follaje, actúa con una rápida penetración internamente. Entonces, la hoja lo absorbe y empieza una sistemicidad acropetala. Es decir, si la hoja del tercio medio lo absorbió Luna, lo puede ir traslocando hacia las hojas superiores que quizás no le cayó Luna al momento de aplicar. Y además también con Luna vamos a tener un efecto traslaminar. Vamos a fumigar en el haz, pero no le cayó hacia el embés. No se preocupen que Luna traslamina y toda la hoja empieza ya a ser protegida por Luna Tranquility. Cuando nosotros aplicamos a todo el follaje, también vamos a fumigar el tallo. Entonces, cuando Luna empieza a redistribuirse por el tallo y aquellas nuevas hojas que van saliendo, también son protegidas por Luna Tranquility. Así es que con este producto les quiero decir que su planta y ustedes van a estar sumamente tranquilos. Entonces, Luna Tranquility tiene un buen efecto sobre Alternaria. Ha sido diseñado para controlar Alternaria, Botrytis, ¿no? Sin embargo, en papa ha tenido un efecto bastante favorable para tener el control sobre Alternaria. Seguramente muchos de ustedes ya estarán preguntándose cómo puedo validar este producto en campo. Pues escríbanos, si están cerca de Sierra Liberteña, nosotros ya estamos saliendo con todos los cuidados necesarios hacia el campo y podemos ir haciendo ensayos para que vayan conociendo a esta nueva herramienta de Bayer para ustedes tener pues la solución de Alternaria en campo, ¿no? Podemos hacer algunos ensayos acá en la Sierra Liberteña para que se convenzan que el producto es sumamente interesante. Ingeniero Williams, nosotros hemos hablado ya de Luna Tranquility como Flupiram, pero también tiene un componente muy erradicativo, un componente interesante que es el primetanil. Cuéntenos cómo trabaja este ingrediente activo que también está compuesto es Luna Tranquility. Sí, Talía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo por este medio. Pues efectivamente, el Luna Tranquility es un producto interesante porque, pues, aparte Flupiram, también tiene este producto que se llama el piretamil y que si nosotros observamos en esta lámina, pues, inicialmente va a inhibir la formación del tubo germinativo. La infección del hongo, pues, inicia con primero la germinación, luego la emisión del tubo germinativo, luego la formación de apresorio, y finalmente, pues, es ya toda la colonización dentro del cultivo, ¿no? Piremetamil acompaña a Flupiram de tal manera que dos modos de acción distintos, pues, vencen al hongo, de tal manera que finalmente, pues, vamos a tener cultivos totalmente limpios, cultivos totalmente sanos, porque, pues, Alternaria lo que ocasiona esas manchas que vemos ahí necróticas, cuando ya se unen, primero se van a formar manchas grandes,
pero a medida que avanza del tercio inferior hacia el tercio superior, la planta se va debilitando y finalmente va formando una planta color amarilla. Entonces, por eso muchos agricultores le llaman pues esto la rancha amarilla, ¿no? Porque la planta se debilita de tal manera que no realiza fotosíntesis y finalmente la planta pues no colapsa, pero no hay ya la suficiente cantidad de nutrientes, ¿no? Para alimentar a los tubérculos y ellos se quedan pequeños. Por eso que es importante que el agricultor pues tome sus precauciones para que pueda controlar esta enfermedad. Normalmente se presenta después de las lluvias, ¿no? Hay condiciones de lluvia, luego deja de llover unos días, esa es la condición que necesita alternaria. Pero aquellos agricultores que hacen campaña chica, ¿no? Normalmente en la sierra, pues la mayoría hacen riego por inundación y cuando hacen eso, pues crean un microclima muy favorable para este hongo. Y es por eso que los agricultores, pues, tienen ese problema difícil. O sea, no hay rancha, pero alternaria es un problema bastante difícil. No sé si me puedes ayudar, Talía, cambiando un poco ahí las láminas. ¿No? Entonces, en esta primera parte, como vimos, la división del tubo germinativo. Aquí tenemos ya la división de los apresorios. El producto va trabajando bastante bien. El testigo, como ustedes pueden ver, miren, ya se ve que hay una invasión del micelio en los tejidos de esta planta y ya se va tornando pues, necrótica, muchas manchas, ¿no? Sin embargo, cuando aplicamos Luna Tranquility, que es la mezcla de todos los ingredientes activos, vemos que pues el pirimetamil pues limita la formación de apresorios y eso permite que no haya el ingreso del hongo al interior de las células. La siguiente. En esta parte, miren, ya en el testigo vemos pues que ya el hongo comenzó pues a, emitir nuevas esporas, ya se vuelven esas esporas infectivas, mientras que en el tratamiento con Luna Tranquility, que tiene ahí pirimetamil, pues vemos que el hongo ha quedado totalmente destruido. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene pues Luna Tranquility, porque los dos modos de acción que tiene pues hace que, nos entregue plantas totalmente limpias, ¿ya? Y aquí vemos, por ejemplo, en esta toma, ¿no? Ensayos que que se han hecho las aplicaciones, ahí se han marcado las hojas para después de la aplicación evaluar, ¿no? Para ver si es efectivamente, primero, que se detenga el crecimiento de las manchas y segundo, que ya no haya pues otros foliolos que tengan estas manchas como pecas, que son la alternaria, y así pues poder determinar que efectivamente el producto aplicado está controlando. Siguiente. Entonces, aquí se ha hecho un ensayo, esto se ha hecho con una Tranquility en Alternaria Solar en papa, y se ha hecho en Sicaya, Jauja, en el año 2002. Como podemos ver acá, en estas barras, ¿no? Se han hecho evaluaciones a los 5, 11 y 15 días. ¿No? Luna Tranquility se aplicó 1 litro por hectárea, ¿ya? Y como podemos ver, pues la eficacia está arriba casi al 90%, desde los 5 días hasta los 15 días. Es decir, tiene pues, el producto está controlando, diariamente, ¿no? Y de tal manera que cuando llegamos a los 15 días, pues la eficacia del producto se nota que es bastante positiva, ¿no? Ahí se hizo con otro producto también, ¿no? Con Pliclopyra, Clostridium más Epiconazole, y vemos pues que también sí tiene eficacia, pero está por debajo pues de Luna Tranquility, ¿no? Y si llegamos a la derecha, pues vemos ahí un campo de papa, ¿no? Que ha sido aplicado y vemos pues que la planta está verde, ¿no? La planta sigue fotosintetizando, la planta está sana, eso significa que va a tener una buena producción, los tubérculos van a tener el suficiente crecimiento para que pues vayan al mercado y es normalmente lo que el agricultor necesita. Lo que las amas de casa y el agricultor necesita vender. Aquí ya se hizo la evaluación a los 30 días y ya se ve que en la parte del testigo, ¿no? Se ve que pues ya miren,
se ve afectado. Y ahí está la característica típica de alternaria, es decir, que causa un amarillamiento. Como digo, ese amarillamiento pues hace que la planta esté totalmente enferma y ya no hay crecimiento, no hay formación ya de nutrientes para que vayan pues hacia los tubérculos. Mientras que en la parte derecha vemos el tratamiento con una Tranquility, ¿no? Las hojas verdes. Entonces, estas hojas verdes significa que la planta está sana, la planta está constantemente pues tomando los nutrientes del suelo y a través de la fotosíntesis pues está elaborando los fotosintatos para que crezcan los tubérculos, ¿no? Y en la etiqueta de recomendación de Luna Tranquility pues tenemos que el producto está recomendado para Alternaria Solani, ¿no? La recomendación es 400 mililitros por cilindro y si trabajamos pues ya en por hectárea se aplica 1 litro por hectárea. Entonces el producto pues es bastante eficaz, el producto tiene digamos un buen control y pues aquellos agricultores que aún todavía pues no tienen este problema pero no han usado la Tranquility, el día de hoy creo que pues yo creo que las evidencias que estamos dando son más que suficientes para que puedan usar esta nueva herramienta, ¿no? De tal manera que puedan tener un cultivo bastante productivo. La otra herramienta pues es Nativo, ¿no? Nativo también es un producto que está compuesto de 2 ingredientes activos, ¿no? Entonces miren, nosotros estamos presentando ahora, o sea, Bayer tiene ahora mezclas normalmente ya de 2 ingredientes activos, ¿no? Nativo es una muy buena mezcla también, y si vemos aquí, miren, el modo de acción de este producto pues es bastante interesante, porque también va a impedir el crecimiento del tubo germinativo, ¿no? Va a actuar muy rápidamente en la formación del apresorio, ¿no? Y también a nivel de colonización, es decir, cuando ya el hongo ingresa internamente en la planta. Entonces, estos 2 productos, el trifloxystrobin más tebuconazol, pues hacen una sinergia bastante importante y permiten también la planta mantenerlo limpia, ¿no? Entonces, y se recomienda pues aplicarlo en rotación con Luna Tranquility, pero también tenemos otros productos que vamos a mencionar más adelante que sería importante, ¿no? que puedan aplicar. Entonces, estos dos ingredientes activos, ¿no? Trabajan muy eficientemente sobre este patógeno que Talía nos contaba que puede reducirnos o dañar nuestro cultivo a un 40%. Entonces, con esto estamos reduciendo drásticamente y seguramente que vamos a tener un cultivo totalmente limpio, ¿no? Ahora, ¿cómo trabaja pues Nativo? ¿Cómo digamos, cuando es aplicado a la hoja, cómo trabaja? Miren, Nativo, inicialmente pues se forman depósitos en ciertas partes de la hoja, luego estos depósitos entran a una fase de redistribución, una fase gaseosa, y se va de la parte aplicada a la parte no aplicada. Entonces, finalmente vamos a tener una hoja totalmente cubierta, es decir, las partes que no fueron aplicadas finalmente van a ser, el ingrediente activo va a llegar ahí por la etapa de redistribución, ¿no? Pero no solamente eso, es decir, de la parte superior se va a ir a la parte inferior y eso se llama, ¿no? Tiene una acción, un movimiento traslaminar, es decir, pues la planta, las hojas van a estar totalmente cubiertas por el producto, porque primero que va a entrar una fase de redistribución y segundo que va a haber un movimiento traslaminar. Entonces, eso nos va a permitir, ¿no? Que el producto esté, pues, en toda la planta. Eso por la parte mesosistémica, pero por la parte sistémica, el tebuconazol ingresa y se mueve, pues, de la parte inferior hacia la parte superior, ¿no? Si vemos aquí, en la recomendación de la etiqueta, pues también este producto Nativo está recomendando para Alternaria Solani, ¿no? Entonces, pues miren, ya vimos 2 productos importantes, ¿no? Este campo que ven aquí está tratado con Nativo y con Luna Tranquility, y como se ve es un campo totalmente limpio, es un campo que está pues en buenas condiciones, es un campo que va a traernos pues muy buena producción y el agricultor va a estar bastante contento, que es lo que perseguimos nosotros como profesionales, ¿no? Y los agricultores pues como digamos, guardianes de su campo, porque ellos necesitan tener plantas productivas. Aquí vamos a ver, pues, la experiencia de un agricultor para el control de alternaria.
Anis Gómez Pérez. Donde es una plaga que nos afecta a nuestro follaje. La plaga se presenta desde una edad muy temprana y si no lo controlamos, esta plaga se llega hasta su madurez, ¿no? Entonces yo recomendaría tratar de controlar en las condiciones normales de que la planta está en su desarrollo, porque si nosotros dejamos que la enfermedad se alargue, nuestra cosecha va a ser una pérdida, porque quizá no vamos a tener un gran beneficio, porque ya eso dificultó que absorba los nutrientes, donde nosotros podemos observar que esta es la principal transportador de nutrientes, ¿no? Donde se puede generar los almidones y de acá puede descender hacia los tubérculos. Y a todos mis hermanos agricultores, una vez más yo recomendaría a usar nativo. ¿Por qué? Nos va a verdes y nuestra cosecha será con eficacia, ¿no? Como podemos observar, pues el agricultor es una persona que es bastante observativa. Él se ha dado cuenta que bajo condiciones del desarrollo de la enfermedad, la planta puede verse afectada desde una etapa pequeña, ¿no? En esa etapa pequeña quizás si hacemos una buena aplicación es posible que lo controlemos, pero ya lo más difícil sería cuando ya está en la etapa de reproductiva, es decir, en el momento ya de crecimiento de tubérculo, porque en esa etapa pues digamos la planta está muy activa, ¿no? Y si alternaria hace daño, pues seguramente que se va a ver afectado la producción. Otro producto importante que maneja nuestra compañía es Silvacur Combi, ¿no? Y es, miren, igual es una mezcla de tebuconazol con triadimenol, ¿no? Es una mezcla de triazoles, pero que cuando se hace esta combinación química, pues forma un compuesto diferente, y este compuesto diferente, pues, digamos, es un producto bastante contundente para controlar también alternaria. Yo sé que muchos agricultores usan Silvacur Combi, ¿no? Pero como vimos, ya tenemos también nuevas alternativas. Entonces, tenemos Nativo, tenemos una Tranquility, pero pues este producto sigue siendo un producto interesante, sigue siendo un producto que muchos agricultores tienen bastante preferencia, porque pues les ha dado bastante satisfacción. Silvacur Combin es un producto, miren, que trabaja en forma preventiva y en forma curativa, es decir, Silvacur Combi también va a ayudar a que digamos, no haya división de las esporas, no haya formación del tubo germinativo, y finalmente, si es que ya el agricultor hace una aplicación, ya digamos en una etapa un poco tarde, ya lo que vamos a hacer, vamos a reducir los micelios que están internamente en el cultivo, y de tal manera que vamos a permitir que ya no haya, digamos, formación de nuevas esporas para que vayan a infectar partes de la misma planta o otras plantas que están a su alrededor. Entonces, Silvacur Combi en realidad también es una muy buena alternativa, y pues aquellos agricultores que ya están usando pueden seguir usando, pero ya tienen que entrar, digamos, en rotación con los productos que hemos mencionado, que es Nativo y Luna Tranquility, ¿no? Como podemos ver en la ficha de recomendación, también está recomendado para Alternaria Solane, y se emplea pues medio litro por hectárea. Eso significa que vamos a aplicar 250 mililitros por cilindro. Entonces, tienen ahí ustedes una alternativa más, ¿no? Aparte de los otros productos que ya hemos mencionado. Aquí, miren, hay un trabajo importante que se ha hecho con Luna Tranquility y Nativo, ¿no? Entonces, aquí entramos en una fase de rotación. Miren, hay un testigo absoluto. Las evaluaciones se han hecho a los 0, 5, 10 y 20 días. Y como podemos ver ahí, el testigo absoluto, miren, pues, la severidad empieza con una severidad baja, pero termina una severidad alta, ¿no? Entonces, y con Luna, miren, con Luna Tranquility, vemos que iniciamos con una severidad del 5%, ¿no? Pero cuando ya llegamos a los 20 días, estamos casi al, no sé, 1% posiblemente, ¿no? Con Nativo, igual, miren, la severidad empieza bastante alta, arriba del 10%, ¿no? Baja significativamente a los 5 días
sube un poquito a los 10 días y a los 20 días pues está en un 10%. Entonces, por eso es importante hacer la rotación, ¿no? Y ahí tenemos otro producto, ¿no? De la competencia que, como podemos ver, miren, a los 20 días termina con una seguridad bastante alta, ¿no? Entonces, ahí es importante que ustedes tomen nota y vean pues la eficacia, la contundencia que tienen nuestros productos para controlar esta enfermedad, porque es una enfermedad pues bastante agresiva, ¿no? Bajo condiciones de humedad, sobre todo, de humedad relativa, que normalmente la humedad relativa es local, ahí en el lugar donde se siembra la papa, pues es bastante agresiva. Entonces, nuevamente ahí le tenemos el portafolio de Bayer con Luna, Tranquility, Nativo y Silvacurcum. Entonces son las 3 herramientas que tenemos, ¿no?, para trabajar actualmente. Entonces, pues nosotros recomendamos que hagan una rotación. En el caso de Nativo, nosotros recomendamos, o en el caso de Luna, ambos no más de 2 aplicaciones por campaña. Eso nos va a permitir, ¿no?, manejar muy bien y de tal manera que ese producto lo podemos tener por mucho tiempo, por muchos años, porque pues herramientas para trabajar alternaria en realidad hay muy pocas, y por eso es que nosotros recomendamos que ustedes como agricultores pues tomen bastante precaución en usar los productos químicos, ¿no? O sea, no hay que abusar de los productos químicos, son muy importantes, son buenos, pero cuando abusamos de ellos, ya muchas veces ya, digamos, en lugar de traernos tranquilidad, nos trae pues dolor de cabeza porque aplicamos mucha dosis, muy seguido, no controla, y eso pues no nos deja tranquilos porque nosotros lo que queremos es producir. Bien, entonces, no sé, Talía, pues ya llegamos a esta parte final, no sé si hay algunas preguntas de algunos agricultores, y si fuera así, pues estamos nosotros aptos para poder ayudarlos y contestar sus preguntas. Sí, ingeniero, muchas gracias por haber complementado esta conversación de cómo poder limitar el impacto económico que genera Alternaria. Estoy segura que muchos agricultores se han visto sorprendidos de las nuevas herramientas que Bayer les está proponiendo el día de hoy. Y tenemos muchas interacciones, ingeniero. Nos preguntan, ¿cómo podría eliminar el rastrojo? ¿Cómo podría eliminar el patógeno de Alternaria de las campañas anteriores para iniciar una nueva campaña? Bueno, nosotros normalmente recomendamos que siempre pues hay una rotación de cultivo, ¿no? Es decir, pues sembrar cereales, por ejemplo, leguminosas, que estos problemas no son comunes con la papa, ¿no? De esa manera nos va a ayudar a que el inóculo pues vayamos eliminando, ¿no? Es importante en la zona, en un campo que hemos tenido ataque fuerte de Alternaria, después de la cosecha, ¿no? Se recomienda pues hacer un arado. Entonces, ese arado nos va a permitir incorporar esa materia orgánica, ¿no?, que de las hojas hacia el interior, de tal manera pues que si hay humedad va a entrar un proceso, ¿no?, de digamos de descomposición. Entonces, cuando hay una etapa de descomposición, para que haya un proceso de descomposición, normalmente pues la temperatura sube. Entonces, esa temperatura también interna nos va a ayudar para que este inóculo pues disminuya. En otros lados también he visto agricultores que en campañas hacen pues ciegan o cortan el follaje y hacen digamos algunas pozas alrededor del campo, de tal manera que todo ese material vegetativo lo van colocando en esas pozas para que se vaya descomponiendo. Luego le aplican un poco de cal, un poco de ceniza, y eso nos ayuda a destruir este patógeno, ¿no? Que dicho sea de paso, también este patógeno va a sobrevivir en algunas malezas que están por ahí, ¿no? Y que seguramente en la otra campaña vamos a tener este problema, pero eso sería una de las recomendaciones para disminuir el inóculo de esta enfermedad. Correcto, ingeniero. Siempre hacer la rotación o arar con tiempo, ¿no? Para solarizar el suelo también, evitar los rastrojos de cosecha, lo podemos eliminar del campo si hemos tenido un histórico contundente de Alternaria.
También nos preguntan cuánto tiempo puede vivir el patógeno en forma de micelio en el suelo. Mira, ingeniero, están muy atentos. Están preguntando ya palabras técnicas y eso es bueno. Se nota que estamos avanzando, estamos conociendo al patógeno para poder controlarlo, pues, ¿no? Para responder esta pregunta, el patógeno puede vivir de una campaña a la otra, es decir, puede estar presente en los rastrojos de cosecha, en los tubérculos, de un año a otro. Durante un año tú lo vas a tener alternaria y por eso se recomienda pues eliminar el rastrojo que haya de alternaria, ¿no? Eliminarlo, como dice el ingeniero, hacer pozas a los costados o arar con tiempo, ¿no?